Segundos, hay una situación de emergencia en este momento todavía al norte de Bogotá. Comenzó hace 2 horas, se partió en dos verticalmente, inexplicablemente una tractomula que tiene 32 toneladas de ANFO con destino a Indumil. ANFO, como saben ustedes, es un poderoso explosivo e Indumil es la fábrica de explosivos oficial del Ministerio de Defensa que queda en Soacha. El objetivo, la caravana, debía haber atravesado en la madrugada Bogotá, pero con el accidente tuvieron que parquearse allí, a un costado, y por eso hay tráfico restringido en un carril en la autopista norte, entrada a Bogotá. Ocurre justo frente a la sede del centro comercial Vima, en donde desde las 4:30 de la mañana hay un tráfico muy restringido. Se armó un trancón gigante de miles de vehículos que están entrando o intentando entrar por el norte de Bogotá. La caravana es originalmente de 6 tractomulas. Por seguridad tiene vigilancia del ejército. El accidente, María Camila, usted que acaba de pasar, es de una de las tractomulas, pero las 6 se quedaron haciendo el trabajo de vigilancia. De vigilancia, Néstor, buenos días. Sí, señor, están parqueadas a un costado de la vía, allí acompañando esa tractomula que literalmente por el peso se partió por la mitad. Es un poco de curiosidad, de novelería, no está pasando nada extraordinario, diferente a el trancón producto, por supuesto, de esta tractomula que está parqueada y a la gente que baja la velocidad, los curiosos que toman fotografía, pero el tráfico está fluyendo. Eso se va a demorar, Néstor, porque sobre las 5:30 de la mañana, 5:40 para ser más exacta, no había llegado la policía de tránsito, por ejemplo, para controlar. Hay reducción de carril, solo un carril, que es lo que está afectado en este momento en la autopista norte. Está llegando en este momento la policía, María Camila. Ahora, no hay riesgo de explosión. Dice el ejército, los carros están pasando por los otros 2 carriles. Digo, por eso hay paso restringido. Bienvenidos, ya les vamos a contar desde el lugar la otra noticia. La grande ocurre desde Washington, en donde el presidente Trump emite una última amenaza y amplía la posibilidad de ataques terrestres. Menciona ahora a Colombia, con el argumento de que ha escuchado que aquí hay plantas de producción de cocaína y laboratorios que el señor Trump, está en plan de acabar los carteles de las drogas y organizaciones terroristas sin importar en dónde se encuentren. Trump menciona a Colombia en la lista de sus amenazas y dice que va a sacar a esos sanafabiches, en la expresión, una grosería que no quiero traducir, que muestra el tono de esta relación entre Estados Unidos y Colombia. La amenaza de Trump llegó desde la Casa Blanca, rodeado de sus secretarios de Estado y de Defensa, en la que sería la última reunión de gabinete de este año, y va a terminar el año con la amenaza ya no solo para Venezuela, sino también para Colombia, con el riesgo de que haya operaciones terrestres. Reacciona el presidente Petro, invitando al presidente Trump, no en buenos términos, no muy diplomáticos, retándolo en realidad a que venga a Colombia. También hay comunicado de la Cancillería colombiana advirtiendo del riesgo para la seguridad del continente de que Trump esté hablando de ataques por tierra que deben comenzar muy pronto, y ahora mencionando a Colombia. No quiero imaginarme, no quiero pensar que es en serio que se van a meter a Colombia en época de campaña electoral. Le dice Trump que esos ataques en tierra comenzarán muy pronto. Esta madrugada el secretario de Estado, Marco Rubio, dice que negociar con Maduro es incierto porque no hay seguridad de que el señor Maduro cumpla cualquier acuerdo. En una entrevista con Fox, recuerda Rubio que Maduro ha hecho 5 acuerdos y tiene razón en negociaciones diferentes en los últimos 10 años, muchas con el gobierno Biden. Todos los acuerdos los incumplió. Les contaré en segundos de la amenaza de Estados Unidos, de la respuesta del gobierno. Hablando del gobierno, también hay malas noticias para el presidente Petro por cuenta de su hijo, a quien la fiscalía le pidió la cárcel y que probablemente va a terminar en la cárcel porque está demostrado, dice la fiscalía, incurrió en hechos de corrupción. Creó una fundación, hizo contratos con la gobernación del Departamento del Atlántico y se robó mucha plata. Lavado de activos, enriquecimiento ilícito en una nueva investigación por apropiarse de dineros públicos y contratos en su condición, recuerden que era diputado del Departamento del Atlántico. Para la Fiscalía, la cárcel es necesaria porque hay riesgo de que Nicolásito Petro, influencie y ejerza la influencia que puede salirle de su condición del primer hijo de la nación. Como aparece también
en la lista Clinton no puede comprar tiquetes de avión Nicolás Petro. Hablando del gobierno, el presidente Petro le pidió la renuncia a la poderosa directora del DAPRE, Angie Rodríguez, por un desacuerdo de fondo. Le duran poco, oh sorpresa, los funcionarios al presidente Petro. Ella perdió la pelea que había casado por cuenta de un exdirectivo del DAS, se llama José Alexis Maecha, escogido por el presidente Petro para ser secretario general de una entidad del gobierno que depende del Ministerio de Hacienda, que inspecciona tributos, rentas y contribuciones para fiscales. La señora Rodríguez, que es de la cuerda del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se opuso con el argumento de que él había sido funcionario del DAS y había gente dentro del gobierno que no entendía por qué el presidente Petro quería poner allí a una persona que inclusive estaba vinculado con las chuzadas en la época del DAS en el gobierno de Uribe, y ahora, por alguna inexplicable razón, el presidente Petro quiere llevarlo a un muy importante cargo dentro del gobierno. Poquita información oficial, sí, Ricardo, sobre este tema. Buenos días, Néstor, pero incluso antes de este cargo que ocupará a José Alexis Maecha, había estado en la Casa de Nariño en el gobierno del presidente Petro, había ocupado un cargo directivo en el DAPRE. Ahí empieza la pelea con Angie Rodríguez. Entonces usted empieza a ver un contrasentido. Es cierto, el señor fue absuelto, pero fue investigado por las chuzadas del DAS, pero ese mismo José Alexis Maecha, que formó parte de ese DAS en el gobierno de Álvaro Uribe, formó parte del gobierno del presidente Petro en el DAPRE y ahora va a ocupar un cargo directivo en el Ministerio de Hacienda. 6 de la mañana, 7 minutos. De amenazas desde Estados Unidos les contaré en segundos. De contradicciones, peleas adentro del gobierno. Hoy es miércoles, es 3 de diciembre. Felicitaciones a los médicos que están celebrando hoy su día, los muy importantes, los muy eficientes médicos en Colombia, que no están atravesando por la mejor época. Les contaré en segundos la historia de Jean-Claude Bossard, que es el muchacho, 29 años, que fue asesinado en el norte de Bogotá ayer. Opuso resistencia, no dejó que le robaran su celular, no dejó que le robaran un maletín y pagó con su vida. Lo mató una banda de ladrones que opera allí en el norte de Bogotá, la banda de los ladrones en la moto naranja. Se queja el alcalde de Bogotá porque efectivamente estaban avisados de la existencia de esa banda. Desde hace 2 semanas habían advertido a la policía de la banda de la moto naranja, de la cual vamos a hablar esta mañana. Les contaré novedades en segundos, la evolución de la emergencia que hay en el norte de Bogotá, y les contaré de la liberación del hijo de Giovanni Ayala. Miguel Ayala, que tenía 23 años, que se reencuentra con su padre. Las disidencias de las FARC lo tuvieron durante 2 semanas, pedían una recompensa de más de 7.000 millones de pesos, un rescate que no fue pagado. Hubo una exitosa operación militar liderada por el Gaula de la policía. Ya Giovanni, 23 años, se reencontró con su padre, también fue puesto en libertad el manager. Durante 15 días los estuvieron paseando, caminando horas interminables en las montañas del departamento del Cauca. Enseguida, lo más importante, un gusto saludarlos. Hoy es miércoles, escampó en Bogotá. El resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. But he also allowed drugs to come in at record numbers, and hundreds of thousands of people a year died. And we're taking those son of a bitches out, yeah. Como hijos de perra, así calificó el presidente estadounidense Donald Trump a los migrantes y narcotraficantes que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos, a propósito de la nueva fase contra los carteles de narcotráfico y que incluye a Colombia. He escuchado que Colombia, el país, está produciendo cocaína. Tienen plantas de producción de cocaína y nos están vendiendo esa droga. Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndola a nuestro país está sujeto a ataques, no solamente Venezuela. El presidente Trump dijo que Colombia tiene fábricas enteras de cocaína. Para él, cualquier país que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos es susceptible de ser atacado por sus fuerzas. El presidente Petro respondió: Venga, señor Trump, a Colombia, lo invito. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es Colombia. También reaccionó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Bienvenidos acá y que conozcan de primera mano, tengan la percepción directa de lo que hacemos acá, porque hemos visto que le llega demasiada desinformación
a tomadores de decisiones frente a este cáncer del narcotráfico. Y hablando precisamente de fentanilo, en Bogotá los ministros de Interior y de Justicia radicaron un proyecto de ley para prohibir la fabricación, producción y transporte de fentanilo en Colombia, y también hicieron un llamado al presidente Donald Trump. El ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Aquí tenemos una democracia profunda, unas instituciones fuertes, de tal manera que la invitación sigue para el gobierno americano a que vengan y más de cerca conozcan cómo estamos luchando contra las drogas. Lo que hace el presidente Petro es una invitación al presidente Trump a que vea y verifique cómo nosotros estamos en la lucha contra la droga, destruyendo cada 40 minutos un laboratorio. Una caravana de 6 tractomulas que transporta insumos para Indumil permanece detenida en la autopista norte a la altura de la calle 233 frente al centro comercial Vima, luego de que uno de los vehículos se partiera por la mitad. Al parecer, una de las tractomulas transporta 32 toneladas de ANFO, un explosivo de uso industrial, lo que llevó al ejército y la concesión vial a cerrar un carril y señalizar la zona mientras llega otro vehículo para trasladar la carga de forma segura. Abelardo de la Espriella publicó un comunicado en el que dice que Miguel Uribe Londoño sí lo buscó para decirle que iba a renunciar a su aspiración presidencial y adherirse a su campaña. Esta versión, Miguel Uribe Londoño asegura que es falsa y por eso también renunció a su militancia en el Centro Democrático. Esos dirigentes no reflejan el sentimiento de la inmensa mayoría de militantes que hacen vida en el Centro Democrático. No me permite moralmente seguir militando en sus filas. El expresidente Álvaro Uribe hizo un llamado para buscar una alianza amplia de cara a las elecciones del 2026. Reiteramos toda la voluntad de contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana, que incluya un amplio espectro, desde el doctor Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo. Giovanni, ¿me escucha? Ministro, muy feliz de escuchar esta noticia. Así es, ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar, el manager también fue liberado. En una operación milimétrica, el Gaula de la policía liberó en Cauca al hijo del cantante Giovanni Ayala. El joven estaba en poder de las disidencias de las FARC. Estábamos descalzos, nos tocó pasarnos un zapato y un zapato. A mi amigo, mi manager Nicolás, nos tocó un zapato y un zapato y llegamos todos arañados. La rodilla la tengo arañada porque las matas nos hacían pasar por un río, una quebrada, y hubo un momento de una bajada y una montaña. Un joven universitario fue asesinado en un violento atraco este martes en el norte de Bogotá, donde John Clad Bozar, de origen barranquillero, fue interceptado por 2 delincuentes en moto en la avenida 19 con calle 107, quienes intentaron robarle sus pertenencias y le dispararon en el pecho, causándole la muerte. Habla el comandante de la policía de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho. Tenemos uno de los capturados es un aprendido de 16 años, tiene una herida en el brazo, y la otra persona lo estamos identificando porque aproximadamente tiene entre 25 y 30 años. La Procuraduría General de la Nación dijo que pedirá explicaciones al gobierno porque la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas, ordenada hace una semana, aún no se ha cumplido. Aunque la medida fue dictada por su presunta relación con disidencias de las FARC, el general sigue en su cargo y firmando documentos. La Procuraduría considera que no existe justificación para el retraso y advierte que mantenerlo activo podría interferir con la investigación vigente. Y anoche, en un debate de control político, la senadora Paloma Valencia aseguró que el gobierno Petro intentó incluso nombrar como comandante del ejército al general Juan Miguel Huertas, mencionado en los archivos de alias Calarcá, pero no lo hizo por las alertas de contrainteligencia. Y las agencias de inteligencia van y buscan al presidente y le dicen no lo pueden nombrar comandante del ejército, porque este señor tiene unas cosas bien extrañas y mucho ruido. Pero Petro dice no señor, esto es gente buena. La fiscal Lucy Laborde insiste en enviar a prisión a Nicolás Petro por riesgo de obstrucción a la justicia. Pide que el hijo mayor del presidente sea recluido en una cárcel de Barranquilla para facilitar su comparecencia. Afirma Laborde que una detención domiciliaria no sería procedente en este caso. Esta medida sería desproporcionada, señoría. El señor Petro Burgos reside en un lugar con acceso a todos los medios tecnológicos, a la posibilidad de que muchas personas influyentes acudan. Puede salir y entrar a su libre albedrío
en los vehículos que nadie puede requisar. Y en Honduras, el presentador de televisión y candidato presidencial Salvador Nasrallah tomó una leve ventaja sobre el empresario Nasri Asfura, apoyado por el presidente Trump. El país está en vilo tras el anuncio de un empate técnico por parte del CNE y el reinicio del conteo de votos, suspendido por el colapso del sistema electoral. Con poco más del 61% de las actas escrutadas, Nasrallah va a la cabeza. En Honduras no hay segunda vuelta electoral. Quien obtenga la mayoría de votos será declarado ganador. Crecen la desesperación y los disturbios tras las inundaciones más catastróficas en años en Indonesia y otros países del sudeste asiático. Se registran saqueos a tiendas y depósitos de alimentos. Comunidades enteras siguen aisladas sin agua potable ni electricidad y equipos de rescate y militares intentan contener el orden mientras aumenta el riesgo de brotes de enfermedades. Y en deportes, el Cúcuta Deportivo retornó a la primera división del fútbol colombiano tras imponerse en una dramática definición desde el punto penal al Real Cundinamarca. Además, James Rodríguez habló en exclusiva con Ricardo Rego y manifestó su intención de querer ganar la Copa del Mundo con la Selección Colombia. Pero mira que estoy tranquilo, porque con el equipo que tenemos y con el equipo que hay, el que toque, yo creo que le vamos a dar cara. Es una selección fuerte y con el que toque, pues toca hacer las cosas bien. Estás escuchando Blue Radio.